En este video te contaremos lo que necesitas saber sobre las juntas de construcción, las normativas que hacen referencia a este tema y cuándo, dónde y cómo se deben realizar las juntas de construcción para garantizar la durabilidad y seguridad de las estructuras. Una junta de construcción es una superficie plana, intercalada entre dos elementos de hormigón, de forma que el segundo sea colocado contra o sobre el primero, una vez que éste ha endurecido, y surge cuando finaliza una zona de estructura que requiere una interrupción de hormigonado por razones constructivas. Estas son prácticamente inevitables, salvo para las estructuras de muy pequeña dimensión. Deben venir indicadas en los planos del proyecto, con una previa planificación, de acuerdo con la programación de vaciado que se tenga. Estas pueden ser de tipo horizontal, como es el caso de columnas o muros, donde se observa que la fundición llega hasta una altura determinada, es decir, hasta donde se planificó la junta. O pueden ser verticales, como en el caso de las losas, que se observa que el colado del concreto se realizó hasta el límite del encofrado o separación con los tablones de madera, donde se previó la junta. Bueno, ahora hablaremos de los tipos de juntas de construcción. Tenemos las juntas frías. Se tratan de juntas no previstas en la planificación de la obra, debido a interrupciones involuntarias, la falta de material en el proceso de vaciado, problemas con la bomba de concreto, inconvenientes con el encofrado por condiciones climáticas adversas y errores en la ejecución, como mal vibrado del concreto o limpieza inadecuada de la superficie de concreto ya fraguado. Aquí mostramos algunos ejemplos de juntas frías. Como en esta losa, se nota que el hormigonado del concreto fue discontinuo por alguna interrupción que no fue planificada, mientras que en estas vigas se nota que se coló el concreto de forma interrumpida, es decir, en dos fases que aparentemente no se planificaron. En este muro estructural se observa que el concreto se colocó en diferentes tiempos, donde se formó una junta imprevista. Cuando se debe interrumpir el hormigonado al finalizar la jornada laboral, la junta de hormigonado se denominará junta de trabajo. Pero, ¿cuándo se colocan las juntas de construcción? Para responder esta pregunta recurrimos a las especificaciones de informes y códigos americanos, como por ejemplo, el informe del ACI 224.3R-95 es del año 95, es decir, un informe poco antiguo. En la sección 1.1, juntas en estructuras de hormigón, menciona que no todo el concreto de una determinada estructura se puede colocar de forma continua, por lo que hay juntas de construcción que permiten el trabajo a ser reanudado después de un periodo de tiempo. Mientras que el código ACI 318-19 del año 2019, el más actualizado, en la sección 26.5.6 juntas de construcción, contracción y dilatación, señala que las juntas de construcción se realizarán cuando el diseño lo requiera para salvaguardar la integridad de la estructura. Mientras que en Ecuador acudimos a la normativa NEC SE-HM Estructuras de Hormigón Armado del año 2015, en la sección 9.4.5 Juntas, enfatiza que su ubicación e instalación debe cumplir con lo señalado en el capítulo 6 de la ACI 318, Formwork Embedments and Construction Joints, es decir, encofrados, embebidos y juntas de construcción. Bueno, con la finalidad de encontrar esta valiosa información, procedimos a buscar este código, ya que la NEC no especifica el número del código, localizando el capítulo 6 mencionado en el ACI 318-08 del año 2008, que en la sección R6.4, Juntas de Construcción, resalta que, para la integridad de la estructura, es importante que todas las juntas de construcción se definan en los documentos de construcción y se construyan según sea necesario. Cualquier desviación debe ser aprobada por el profesional de diseño autorizado. Ahora, ¿dónde se colocan las juntas de construcción? Para responder esta otra pregunta, recurrimos a el ACI 301-S-16, Juntas de Construcción, Ubicación. Señala que, a menos que se especifique lo contrario, se deben remitir los detalles y localización de las juntas de construcción de acuerdo a los siguientes requisitos. Las juntas de construcción en losas, vigas o vigas maestras deben localizarse en el tercio central de la luz. Si una viga intersecta una viga maestra en esta zona, las juntas en la viga maestra deben desplazarse una distancia igual o mayor al doble del ancho del miembro de mayor ancho. Para miembros con tendones posttensados, las juntas deben localizarse donde los tendones pasen por el centroide de la sección de concreto. En muros y columnas, las juntas deben localizarse en la cara inferior de las losas de entrepiso, vigas y vigas maestras y en la cara superior de zapatas y losas. Las juntas deben ser perpendiculares al refuerzo principal.
Bien, por último, ¿cómo se deben realizar las juntas de construcción? Se debe tomar en cuenta las recomendaciones que nos da el ACI 301, el cual especifica lo siguiente. A. Se debe remover cualquier lechada, limpiar profundamente y humedecer todas las juntas de construcción antes de colocar el concreto fresco. Si se requiere adherencia, se debe usar uno de los siguientes métodos. 1. Usar un material de adherencia adecuado. Este adhesivo debe ser aceptado de acuerdo con los requisitos de fábrica, o se usará lechadas de cemento con las mismas proporciones del cemento en el concreto. 2. Usar un retardante superficial aceptable, siguiendo las recomendaciones del fabricante. Este tipo de aditivos retarda el fraguado de la lechada superficial del cemento, permitiendo eliminar la capa superficial, obteniendo una textura rugosa, con el agregado a la vista. Mejora la adherencia de la junta sin necesidad de efectuar un picado superficial mediante métodos mecánicos. Y por último, paso B, desbastar la superficie de una manera aceptable, de modo que se exponga el agregado y no quede lechada, rebabas, partículas sueltas de agregado o daños superficiales en el concreto. A continuación puedes encontrar los links de las normas que hemos mencionado en este video. Te invitamos a darle like, suscribirte y a seguirnos en nuestros canales digitales.